Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Yura Serrano y me reincorporo al equipo de Frente Radiosa para discutir y analizar la coyuntura política y no solo. Hoy les acompañaré en la conducción junto con Isabel Díaz. Hoy es lunes 15 de enero de 2024 y comenzamos con Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, así como también para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción que sale adelante gracias al Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos además que pueden seguirnos en las distintas redes sociales y plataformas digitales del programa, como es Facebook, Twitter, Instagram, como Frente Radiosa. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital, ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Hoy en un interesantísimo panel hablaremos de la coyuntura política nacional con énfasis en la declaratoria de guerra interna en el Ecuador, la situación de seguridad y sus implicaciones políticas. Para ello agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en este panel. Angélica Porras, abogada, integrante de Acción Jurídica Popular, que nos acompañará de manera telemática, junto a Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, y en estudios Ramiro Aguilar, abogado. Como decimos semana a semana, la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a la conducción del programa. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Para situar algunas claves del análisis, voy a compartirles algunos elementos que ha preparado la producción del programa respecto a la temática que debatiremos el día de hoy. El presidente Daniel Noboa declaró un estado de guerra interna en el Ecuador, como bien lo decía Yura, tras la espectacularización de la toma de un canal de televisión por parte de delincuentes asociados a una de las bandas narcocriminales del país, sumado a un nuevo episodio de revuelta en las cárceles, con fuga de cabecillas incluido. El gobierno actuó con celeridad para escenificar una guerra con varias de las organizaciones criminales que actúan en el territorio nacional. Más allá de la discusión jurídica respecto a la procedencia o no de la declaratoria de conflicto armado no internacional por parte del presidente, la atención pasa por las implicaciones políticas, sociales y económicas de esa inédita resolución de Noboa. Se ha constatado un amplio despliegue militar y policial en el país para retomar el control, al menos en el relato, del Estado sobre la situación. Paralelamente, y con especial celeridad, el gobierno ha remitido una propuesta de ley económica urgente para aumentar la recaudación tributaria a través del IVA y financiar este despliegue militar. La guerra es cara, dijo el presidente. Como resultado, la población asiste a un escenario de ajuste económico, por un lado, y angustia por su propia vida e integridad personal, por otro. Las fuerzas políticas alternativas al régimen han dado gestos de alineamiento con el llamado a la guerra del gobierno hacia los grupos de delincuencia organizada, ahora identificados como terroristas. Parecería que el margen se estrecha. Hay que poner el hombro, fue el llamado de Correa hacia la Revolución Ciudadana y sus seguidores. A pesar de esta inicial alineación, existen ya varias voces al interior de la Asamblea, incluyendo la de esta tolda política, que se oponen al aumento del IVA propuesto por el gobierno como mecanismo de financiación de la confrontación militar en curso. Con todo lo anterior, la preocupación por lo que ocurre más allá de que las cámaras de televisión presentan aumenta. La guerra parecería, a la final, una guerra efectiva con los de abajo. Pocas pistas se ven del combate a la verdadera economía criminal que da vida a este desgarrador escenario nacional. No existen señales sólidas de combate a los mecanismos de lavado de activos que financian a estas bandas, ni a la infiltración de estas en los organismos de seguridad del Estado. En este contexto queda la incertidumbre por el sentido político de los acontecimientos vividos a partir de la semana anterior. Una implementación a la ecuatoriana de lo que Naomi Klein denominaba la doctrina del shock,
la emergencia de un Bukele andino. Sobre este y otros temas discutiremos en el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Isa, por esta introducción, y con estos elementos sobre la mesa habilitamos entonces el diálogo con nuestros invitados, con nuestra invitada. Quisiera partir entonces con Ramiro, que nos acompaña aquí en estudios. ¿Qué clase de guerra se libra, Ramiro, en el Ecuador? ¿Qué cambia con el decreto de la semana anterior de un conflicto armado interno de Noboa, y cómo sentir estos primeros momentos en el país? Una buena noche, un saludo afectuoso en mis compañeros de panel, a las personas que nos están oyendo a través de la radio, en las distintas redes de la radio. ¿Qué clase de guerra se vive? A ver, yo primero quisiera puntualizar que el conflicto armado en el Ecuador se vive desde el 2022, muy agudo. O sea, la toma de los estudios de TC Televisión, lo que hicieron quizá fue ponerle darle una gran visibilidad, porque casi estabas viendo el conflicto en directo, ¿sí? Pero hay que establecer que esto empezó con mucha crudeza el 2022 y que la falta de respuesta del gobierno del Estado 2022, 2023, que son 2 años, pues nos han llevado a tener un estado de crisis muy fuerte. En un proceso de agudizamiento del delito que trae de la mano un enorme miedo de la gente. De hecho, el día que se produce la toma de TC en Quito no pasaba nada. No obstante, la ciudad de Quito entró en un pánico brutal, comenzaron a circular videos falsos y el municipio acertadamente levantó el pico y placa y la ciudad era un caos. Y en Quito, Yura, no pasaba nada a esa hora. No digo que no pase en Quito, pasa, pero a esa hora, en ese momento y bajo esas circunstancias no pasaba nada. Pero fue el pánico nacional que tiene un punto de partida en la toma de TC Televisión. Que tenía un antecedente la noche anterior, mejor dicho, 2 o 3 días antes, se había fugado Fito, Adolfo Macías, alias Fito, por la puerta de la cárcel. Algunos dicen que se fugó el 25 de diciembre, no tenemos claro cuándo se fugó. Y no hay forma, mis estimados amigos que nos oyen, no existe forma, no hay forma de que Fito se haya fugado a la cárcel sin haber pagado policía, sin haber pagado a gente del Servicio Nacional Penitenciario y sin haber pagado a las autoridades del gobierno de Noboa, que silenciaron eso durante 5 días. Y que hasta ahora no saben, Noboa no te dice, ni sus ministros te dicen cómo se fugó Fito, a quién pagó y en qué circunstancias. Meten preso en esa semana a Colón Pico, que se supone que era el líder de los lobos en la zona norte del país, acusado de haber amenazado, ser una amenaza a la vida de la fiscal. Y el tipo se va de la cárcel de Riobamba esa madrugada por la puerta. Entonces el gobierno estaba en un momento en el que si no explicaba cómo se fue Colón Pico y cómo se fue Fito, y no los recapturaba en 5 días, y han pasado más de 5 días, tenía que renunciar. Porque era impresentable, o sea, el presidente o no sabía que se le fueron, o sabiendo lo ocultó al país. Y en ese contexto se produce la toma de TC Televisión, que nos deja absortos a todos, incluyéndome, y en donde todos, ante ese golpe brutal, reaccionamos diciéndole, oiga, hagamos una tregua, no discutamos política en este momento, sino que tratemos de recuperar al país. No pasa ni una semana, no asoma Colón Pico, no asoma Fito, y nos clavan una reforma económica que es un ajuste y un paquetazo en toda la regla. Entonces es legítimo que tú cuestiones si efectivamente, respondiendo a tu pregunta, en el Ecuador en este preciso momento se está librando una guerra o no. Ramiro, con estos elementos tomo un par de ideas para transmitir esta interrogante de partida a nuestros otros panelistas. Angélica, ¿qué cambia con el decreto de conflicto armado interno de manera concreta? Digamos, ¿hay tal guerra? Más allá de la discusión hasta jurídica a la que se ha llegado, digamos, con esta declaratoria, ¿cuál es en sustancia lo que habilita a partir de los hechos también comentados por Ramiro para entender la situación? Es decir, hay una presencia cada vez más debilitada de los servicios de inteligencia, de la propia Policía Nacional.
Sin embargo, parecería que el despliegue que ha tenido el gobierno a través de la declaratoria sí era posible sin la necesidad de una consulta popular con la que el gobierno anterior escudó hasta su inoperancia en un determinado momento. Bienvenida, Angélica. Muy buenas noches con todos y todas. Un honor compartir panel con Ramiro, con Mario. Muchísimas gracias, Yura y Isabel, por este espacio. Un saludo para la audiencia. Bueno, me parece a mí que hay que tomar en cuenta varios elementos. Coincido con el análisis que ha hecho Ramiro. A mí me parece que hay que mirar esta respuesta del Estado como tardía, como incompleta. Creo yo que efectivamente no se tomaron las acciones que debían tomarse hace 2 años, hace 1 año. El control de las cárceles es algo que todos y todas hemos coincidido que es necesario y que hasta ahora no se ha podido controlarlas. Y ese es el espacio del Estado, lo cual significa que el avance del crimen organizado tiene un actor que pasa desapercibido, que es justamente el Estado. Y esto no solo tiene que ver con la infiltración de las instituciones, la policía, los propios militares, el sistema de justicia, sino también con el silencio que hay desde el Estado y desde el propio Poder Ejecutivo ante casos clamorosos como el León de Troya, donde había indicios importantes de la vinculación de una mafia no solo con el sistema financiero, sino con el propio poder político. Entonces, me parece a mí que el contexto es el que nos explica por qué ahora estamos en guerra, una guerra declarada, porque ya teníamos un aumento de la violencia de una manera espectacular, porque todos hemos discutido el tema del número de homicidios, el número de asesinatos, más bien dicho, por cada 100.000 habitantes, cómo se ha disparado y cómo el Estado ha sido cómplice de eso, cómo además el Estado no ha estado interesado en controlar las cárceles, cómo además ahora nos venden una guerra cuyos primeros resultados son el aumento de la población carcelaria, el aumento de jóvenes racializados, de sectores pobres, y Colón Pico y el otro señor y Fito todavía están por ahí y no los han podido recapturar. Entonces a mí me parece que es de ese contexto que explicó tan claramente Ramiro, el que explica por qué ahora estamos en guerra. Entonces, digo además que es una cuestión tardía, porque todo esto se pudo haber evitado si es que el Estado intervenía a tiempo, porque como bien han dicho ustedes, no hacía falta una consulta popular para ordenar, por ejemplo, que los militares intervengan. Claro, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento, cuando hay una declaratoria formal de guerra, los militares pasan a diseñar, no son ayudantes de la policía, sino que ellos son los que controlan, los que dirigen. Y lamentablemente, esta política de guerra contra el narcotráfico ha tenido experiencias desastrosas. Esta política de poner a los militares al frente ha tenido consecuencias desastrosas en México, ha tenido consecuencias desastrosas en Colombia. Y además, no nos han dicho nada respecto de las otras cosas que se deben hacer para quitar la fuente de la que se surten los ejércitos del narcotráfico, que son justamente la exclusión, el maltrato, la pobreza, el abandono. Pero además tampoco han hecho nada por controlar las cárceles. Entonces, yo diría que estamos asistiendo, por supuesto, a un diseño de política de shock. Yo sí creo eso, para poder introducir las normas económicas que se están haciendo. La pregunta es, ¿hasta cuándo les va a durar esto? ¿Van a poder hacer lo que quieren? Porque si hubieran querido atacar al narcotráfico, atacar al crimen organizado, lo habrían tenido que hacer a tiempo. Eso diría como una primera aproximación al tema. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Coincidimos entonces con esta lectura de arranque de Ramiro respecto a digamos,
un estado, entre comillas, de guerra previo inclusive a la declaratoria formal del presidente, que era desde la sensación y lo que varios de los hechos han colocado sobre la mesa. Sin embargo, Mario, quisiera preguntarte respecto a algo que en la discusión, inclusive en este propio medio por la mañana se escuchaba del caso mexicano, el propio caso colombiano pone sobre la mesa esta que para nosotros al día de hoy se está valorando como positiva esta declaratoria de estado de guerra, que sin embargo esos otros países con un entramado, digamos, todavía más profundo, en otro contexto, sin embargo, no llegaron a hacerlo. Ni el uribismo de Colombia llegó a declarar el estado de guerra con las fuerzas, digamos, con los grupos de delincuencia organizada, narcotraficantes, ni el propio caso mexicano. ¿Es acertada la medida del gobierno de Noboa, uno, para terminar de configurar este enemigo interno considerado, ya nombrado como terrorista? ¿Qué margen le da con este protagonismo que mencionaba Angélica, cobran las fuerzas militares para algo que no han hecho antes de manera formal en su agenda de acciones? Bienvenido, Mario. Gracias por la invitación, un agradecimiento a Frente Radiosa por este programa y un cordial saludo a mis compañeros de panel. Yo quiero ser enfático en una cosa aquí. Aquí no hay ninguna guerra, ¿sí? No hay ninguna guerra. Lo que hay es un desborde de la criminalidad, que es otra cosa. Hay países, ¿no?, como Italia, por ejemplo, que tiene una de las mafias más violentas del mundo y nunca han declarado la guerra para combatir esas mafias. Lo que han hecho es fortalecer los organismos de inteligencia, fortalecer la justicia, entre otras cosas, para enfrentar, como se debe enfrentar con métodos policiales, a las mafias. No se enfrenta con artillería, como dijo en una declaración Noboa. No veo qué tiene que ver la artillería para enfrentar mafias, ¿sí? Entonces aquí no hay ninguna guerra. Lo que hay es una guerra de juguete que se han inventado el gobierno de Noboa, ¿no es cierto?, y la fuerza pública para sus objetivos políticos. Es todo lo que hay aquí. Y esta guerra de juguete empezó, ¿no es cierto?, ahí hace unos años cuando Moreno, en el gobierno de Moreno, cuando se dio el bombazo en ese cuartel de policía en San Lorenzo, y con ese pretexto empezó, ¿no es cierto?, el involucramiento del Ecuador en el ámbito de la influencia, digamos, desde el punto de vista de la geopolítica más pesada, digamos, del involucramiento de las fuerzas de seguridad gringas en el Ecuador. Recordemos que luego de ese bombazo ya se fue el pretexto para que ingrese esos militares y estén en Galápagos, ¿no? Y ahora inclusive con este pretexto se está ahondando más la presencia militar de los gringos aquí en el Ecuador. Y prácticamente la inteligencia no existe nacional, me refiero, una inteligencia soberana, no existe. Ya. Estamos peor que antes de Angostura, ¿sí? La inteligencia está completamente tomada por los gringos, la policía y la militar, la policial y la militar. Aquí no hay inteligencia soberana. Entonces, cuando no hay inteligencia, ¿qué se puede esperar? ¿No? ¿Qué se puede esperar de los procesos de investigación en el crimen organizado? Y aquí quiero diferenciar dos cosas. Son dos dimensiones diferentes. Una cosa es la delincuencia común, ¿no?, la que nos roba el celular, el carro, la casa, ¿no es cierto? Esta delincuencia común nunca afecta a los cimientos de una sociedad y del Estado, nunca, ¿no? En cambio, el crimen organizado sí tiene una dimensión muy complicada, porque ese sí afecta a los cimientos de una sociedad y del Estado, afecta a la democracia. Y ese es el crimen real que está destruyendo el país. Y como ha dicho acertadamente Isabel en su introducción, ¿no?, aquí no hay combate al lavado de activos. No veo a jueces corruptos presos, no veo a militares y policías involucrados en las mafias, ¿no es cierto?, que sean investigados. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están los medios de comunicación que generan esta psicosis de guerra, que contribuyen a esta psicosis de guerra? No veo esas investigaciones. Entonces, el verdadero crimen organizado está en las cúpulas, no en la base, ¿no? No en la base, que son los proletarios del crimen, los que cumplen las tareas sucias, ¿no es cierto? Los que vemos ahí, en esos videos horrorosos que circulan, ¿no es cierto? Y vemos a policías y militares pateando delincuentes. Inclusive se está atentando
contra la integridad, la dignidad de las personas, por más delincuente que sea. Entonces, y se está violando a propósito los convenios de Ginebra. ¿Por qué? Porque si se sube el estatus, ¿no? Con este decreto 111, se le sube el estatus de delincuentes a esta gente, a estas gentes, se les sube a combatientes, porque eso es lo que hizo Noboa. Le sube el estatus perdón, ¿sí? Sí, más bien quería retomar algunas de las ideas que has situado hasta ahora. Me parece muy interesante esta diferenciación que haces entre métodos policiales y el declarar ya a los denominados grupos terroristas como objetivos militares. Y a propósito de eso, volver con Ramiro y hacerte una pregunta un tanto puntual, pero que me parece necesaria. Finalmente, sea como fuera, el decreto pone a los militares al frente de las operaciones de seguridad contra el crimen. ¿Qué supone esto? ¿Es apenas una cuestión de efectividad o hay un cambio en las coaliciones políticas que conducen la seguridad del Estado? Y sitúo esto porque finalmente hay evidencias de que ciertos segmentos de la policía estarían más cercanos, por ejemplo, a fuerzas políticas como las de María Paula Romo, pero al entrar los militares a encabezar la respuesta estatal, ¿qué pasa con la policía? ¿Es, como decía, una simple búsqueda de eficacia en el combate o hay un cambio de redes de poder que vale la pena situar, Ramiro? A ver, Isabel, primero, a mí me parece magnífico el decreto Noboa. Y voy a retomar la reflexión que hacían tanto Angélica cuanto Yura. ¿Qué pasó en Colombia y qué pasó en México? Nunca declararon formalmente el conflicto interno y lo que hubo es una guerra sucia brutal. Los falsos positivos de Uribe, que era una cosa brutal, es decir, te mataban y después te sembraban ahí, te decían este ha sido guerrillero o ha sido narcotraficante y cobraban un sobresueldo los militares por eso. Esos son los famosos falsos positivos. Y en México, cuando Felipe Calderón declara la guerra al narco, declara a un cartel la guerra, pero era guerra sucia. Al final del día, el hecho de que el presidente Noboa haya, mediante decreto, reconocido la existencia de un conflicto armado interno, pone reglas del juego a esta cosa. ¿Sí? Entonces, en ese conflicto armado intervienen los militares ya no como un actor fantasma, sino que están ahí, tendrán que elaborar partes, tendrán que seguir ciertos procedimientos. Ya voy a este tema de las agresiones que menciona Marcos, que es fundamental. Entonces, para mí el decreto está muy bien hecho y es muy oportuno, porque entonces quitas la posibilidad de una guerra sucia, porque hasta la guerra tiene reglas. Lo que decía el secretario general de la ONU versus la barbaridad que está pasando en Gaza, ¿no? Hasta la guerra tiene reglas. Entonces, por lo menos aquí reglas el conflicto. Si hay un cambio en la conducción del conflicto, yo te diría, Isabel, que no. Porque los militares, como ahora están reglados, es decir, no estamos hablando de una guerra sucia, no, están reglados, ellos también saben que hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Viene el show, el tema de la tanqueta metiéndose en la cárcel de Machala. A ver, eso no les creo ni teniendo a Cristo como testigo. ¿Por qué? Porque eso supone que los presos de la cárcel de Machala tenían todo el control del complejo, entonces no entraba alimentación, no entraban los funcionarios administrativos del SNAI, no entraban nuevos presos, no salían nuevos presos, eso es una barbaridad. Hasta hace pocos días hubo cerca de 170 guías penitenciarios que fueron rehenes de los grupos de delincuencia organizada que están presos, lo que te evidencia más bien que los grupos de seguridad de las cárceles están desarmados. O sea, son un acompañante del preso más allá que un cuerpo de seguridad. Entonces, yo no creo que haya un cambio, Isabel, para responder tu pregunta, entre los que son amigos de María Paula Romo y los que quieren tener una separación política de esto. No, yo no creo eso. Yo creo más bien que los militares se vieron forzados a intervenir en este baile y no quisieron nunca. Por eso es que siempre decían, oye, mejor hagamos una reforma de un decreto, mejor hagamos una consulta popular. A la final siempre pudieron. No hubo la vocación del presidente de dar la orden directa y los militares siempre le esquivaron el cuerpo. ¿No? Ahora bien, ¿qué está pasando con los militares? Están saliendo y están deteniendo pobres. En el Ecuador se criminalizó de una manera brutal la pobreza. Y están metiendo a la cárcel en los últimos días más o menos unos 500 jóvenes. Hagamos un paréntesis respecto a si están o no vinculados con mafias. Son 500 personas respecto de las cuales debería haber audiencia de flagrancia, lo cual supone que el trabajo de fiscales y jueces en el país debería estar triplicado.
Entonces eso supone que debería asignarse recursos económicos a la Fiscalía y a la función judicial para atender esa sobredemanda de audiencias, y que yo sepa no hay. Vas a meter 500 muchachos a la cárcel. Y mi reflexión básica cuando veo esos videos que menciona Marcos, que son videos infamantes e indignos, pero además son una puesta en escena grotesca. Porque entonces los peligrosos narcoterroristas a los que está enfrentando el ejército armado en un conflicto interno son personas a los que les ponen a hacer sentadillas, a los que les hacen cantar el himno nacional y que están todos esos vestidos con pantaloneta y chanclas. Ramiro, vamos a una pausa y volvemos contigo para cerrar justamente esta intervención que resulta clave para el tercer bloque del programa. Radio Pichincha. Seguimos con más de Frente Radios. Estamos conversando sobre el recrudecimiento de la violencia en Ecuador. Angélica, a propósito de tu experticia en temas de derechos humanos, quería seguir hilando sobre lo que ya han mencionado ustedes mismos. En tu opinión, la declaratoria del conflicto armado interno nos permite regular de mejor manera la guerra. Y si es que así fuera el caso, ¿cómo entendemos entonces que en apenas una semana ya circulan y abundan videos de diversas escenas de abuso policial, militar, hacia jóvenes racializados, como decían, de sectores populares, etcétera? Y también, por ejemplo, hoy en este medio, un experto mexicano hablaba de que normalmente la guerra contra el narco lo que genera es, por ejemplo, una agudización de la violencia de género, entre otros. Frente a ello, ¿cómo se puede garantizar respuestas en efecto contundentes frente a la crisis de seguridad, pero que no vulneren derechos humanos y de tal manera poner coto a una posible buquerización del gobierno de Noboa? Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que desde luego que hubiera preferido que jamás se declare conflicto interno, ¿no? Porque si bien es cierto, existen normas internacionales y normas dentro de la propia Constitución y del propio Código Orgánico Integral Penal, una situación de conflicto armado, aunque esté regulado, siempre va a tener un desborde, siempre, siempre, siempre. Y obviamente ese desborde tiene unas víctimas específicas que no son los líderes de los cárteles, porque los líderes de los cárteles, los líderes de los grupos organizados, como se llaman ahora, no son líderes que están muy entramados con el poder económico y con el poder político. Entonces, y el ejemplo más claro de eso es lo que ha pasado estos días. Yo más bien me temo que el aumento de violaciones de derechos humanos va a ser cada vez mayor. Y en ese sentido me parece que mantener una intervención de los militares por más tiempo no nos va a llevar a ninguna parte, sino a agudizar la violencia y a agudizar el número de personas que van a ser víctimas del poder del Estado, que es del poder de los militares. Porque mientras no se termine la relación que existe entre las bandas de crimen organizado, las verdaderas bandas de crimen organizado, porque como ya se ha dicho aquí, no todas son bandas de crimen organizado, con el poder económico, que es donde se lava el dinero, que es justamente donde se blanquea este dinero, y además con el poder político. Esto es un conflicto de largo aliento y eso no es conveniente para los derechos humanos. Entonces, creo yo que ni siquiera hacía falta hacer una declaratoria de guerra. Lo que hacía falta es una voluntad de enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, de narcotráfico. Esa voluntad nunca hubo. Entonces, en este momento se crea un marco de pánico, porque es real ese pánico que sentimos, y se lanza el tema de la declaratoria de guerra. Y ya estamos en una declaratoria formal. Si bien es cierto, esta guerra podemos coincidir en que es creada a propósito, etcétera, pero las víctimas, en términos de derechos humanos, lamentablemente, esa es mi opinión, creo yo que vamos a contarlas por cientos. Y eso no va a terminar el crimen organizado como lo estamos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importantísimo
que la sociedad ecuatoriana deje esta explicación maniquea, ¿no? De los buenos y los malos son delincuentes y no importa lo que les pase. Primero, no sabemos si son delincuentes porque no hay un proceso. Y segundo, esta forma de entender la realidad nos ha llevado a consecuencias terribles en América Latina. Entonces, creo que es importante explicarle a la gente que el narcotráfico no se termina metiendo jóvenes que no tienen trabajo, que no están en clases a la cárcel, más racializados, empobrecidos y todo eso, sino que es necesario, lo que aquí se dijo, inteligencia financiera, depuración de la policía, depuración del sistema judicial y además eliminación de la relación que tiene el narcotráfico con el poder político y el poder económico. Muchas gracias, Angélica. Mario, a propósito de tu intervención anterior, tú ya mencionabas algunos elementos respecto a la presencia o la intervención que podría haber de fuerzas extranjeras a raíz de esta declaratoria, ¿no? En el país me refiero. Y de hecho, Lasso ya había anunciado un plan Ecuador que a partir de los últimos sucesos encuentra aún un terreno más fértil. A partir de ahí, ¿qué podemos esperar de la anunciada visita, por ejemplo, de altos mandos militares estadounidenses a Ecuador? ¿Le ha tocado de alguna manera a Noboa alinearse, subordinarse a la fuerza a los Estados Unidos luego de un primer momento de su gobierno en el que parecía un tanto más moderado? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Esto hay que verlo, este proceso de violencia e inseguridad que vive el Ecuador hay que verlo como un proceso, insisto, que se vive desde el gobierno de Moreno, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, 40.000 militares, 60.000 policías, ¿no es cierto? No pueden combatir a 20 bandas criminales. Entonces, ¿para qué están? ¿Sí? La justicia no puede enfrentar a 20 bandas criminales. Entonces, ¿para qué está el sistema de justicia? ¿No? Entonces, tenemos que pedir colaboración de las fuerzas extranjeras. ¿Cómo es eso? Entonces, es clarísimo que aquí hay otras intencionalidades geopolíticas, ¿sí? Hay otras intencionalidades, ¿no? Si 100.000 personas en la fuerza pública y no sé cuántos miles en la institución del Estado no pueden enfrentar, pongamos a 10.000 delincuentes, ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Sí? ¿Por qué tiene que pedir la colaboración de fuerzas extranjeras? Violando la Constitución, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? O sea, entonces, yo insisto, esto es una guerra de juguete, ¿ya? Inventada para objetivos políticos, para llevar a cabo un neoliberalismo militar y poder aplicar, ¿no es cierto?, bajo estas operaciones psicológicas, como fue la espectacular toma, entre comillas, de TC Televisión. Si hubiera tiempo, yo explicar aquí detalles sobre eso, ¿no? O sea, son operaciones psicológicas para sembrar la psicosis de la sociedad ecuatoriana y poder llevar a cabo los objetivos políticos y seguir profundizando este neoliberalismo, ¿no? Que ya está adquiriendo características militares, ¿sí? Eso es lo que está pasando aquí en el Ecuador. No veo, no hay como digo, podríamos hablar largo, ¿no? De cómo se enfrenta realmente el crimen organizado, cómo han hecho otros países, ¿no? Aquí vamos a entrar en un proceso de violación de los derechos humanos grave. Ya hay, por ejemplo, víctimas colaterales. En Los Sillos asesinaron a 2 personas con balas perdidas, ¿sí? Entonces ya hay víctimas colaterales. ¿Y quién responde por eso? ¿Quién responde por eso? ¿Sí? Hay como ya 500 presos, como se decía aquí en el panel, ¿no? Pero sí procesos judiciales. ¿Qué pasa aquí? O sea, estamos ya entrando en una espiral muy grave, ¿sí? Cuando no estamos en guerra, pues justamente declarar guerra permite eso, dar el marco para esas cosas, ¿no es cierto? Entonces vos puedes coger preso a cualquiera y asesinar a cualquiera, sin antes de investigarlo. Eso es lo que está pasando en esta famosa guerra que se han inventado, ¿no? Para llevar a cabo insisto, y voy a repetir hasta el cansancio, este neoliberalismo militar y hay atrás objetivos políticos como la posible reelección, ¿no? Que busca Noboa, ¿no? Y habrá los medios de comunicación, obviamente, que le van a generar todo este marco de éxito, supuesto, ¿no? De éxito, ya hay 500 presos, y etcétera, de éxito contra el crimen organizado, y es muy posible que pueda hasta ser reelegido este personaje, ¿no es cierto? Entonces yo veo que en esencia se trata de eso, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Isabel. Gracias. Mario, quizás retomando una de las ideas o de las discusiones que se ha puesto Ramiro sobre la mesa, digamos, declarada o no, constatable o no este estado de guerra,
requiere finalmente y aparece también como una orientación y casi causa política de este gobierno. Una guerra en cualquier latitud demanda de una base de sustentación sólida que requiere no solo de la fuerza militar, sino y sobre todo del respaldo popular. Parecería que los elementos previos a esta declaratoria ponían en tensión, en duda y en juego la base de sustentación de este gobierno. Parecía que la fiscal era la que marcaba la agenda política de este país, y parecería que entonces que con esto Noboa recupera un poco la capacidad incluso de maniobra y de agenda, retomando esto que se ha puesto sobre la mesa de un realineamiento también en clave internacional, sin escapar de la dimensión política que tiene este escenario y este estado de guerra. La esfera económica parece que no se trastoca. Algo que se ha insistido sobre estos días es, uno, cómo se financia la guerra, a quién se pasa la factura y por qué no se pone en discusión también, por ejemplo, los sectores que inclusive en articulación con la propia estructura criminal inclusive, están blanqueando, por ejemplo, recursos y están financiando el otro lado de la guerra. ¿Qué piensa hacer el Ejecutivo en esa clave? Mira, el ajuste venía a venir. O sea, olvídate del conflicto interno, olvídate del decreto, olvídate de la toma de TC. Muchas personas a finales de diciembre, y hay artículos de Pablo Dávalos, artículos míos, y de otras personas más que decían, a ver, el ajuste va a venir porque el gobierno de Noboa tenía 3 meses y sigue teniendo 3 meses. Entonces, logró vender parte del oro de la reserva y logró cubrir los gastos de diciembre. Le falta llegar a abril, donde recaudas impuesto a la renta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está subiendo el IVA al 15%. El IVA es el impuesto más injusto que existe, pero es el de más rápida recaudación. Y golpea a todo el mundo. En un país donde donde uno de los elementos fundamentales del conflicto es la pobreza, si tú subes el IVA vas a incrementar la pobreza. Pero no le importa, lo que necesita es liquidez para llegar a los 3 meses que necesita. Cobra el impuesto a la renta en abril y gana tiempo hasta agosto. Y en agosto sí veremos qué pasa. Si es que no pasa la reforma al IVA en la Asamblea, no le queda otro remedio que el ajuste tradicional, subida del precio de los combustibles, más desempleo en el sector público, es decir, el ajuste puro y simple en una economía pequeña como es la ecuatoriana. Y notarás que en esto que estoy hablando no he hablado nada de política, no he hablado nada de violencia, nada de crimen, es un simple y real análisis económico de lo que estaba pasando en el país. En ese contexto, no hay que olvidar tampoco que el gobierno de Noboa es un gobierno interino. Es decir, está elegido para 1 año, 5 meses con el propósito de cumplir medianamente los objetivos que se le quedaron a Lazo en agenda, que es seguridad y economía, empleo. Y ese gobierno interino estaba perdiendo el protagonismo porque la Asamblea estaba recuperando protagonismo. No la fiscal, la Asamblea, con los juicios políticos, uno de ellos a la fiscal. La fiscal se defiende del juicio político haciendo público el tema Metástasis, destapando una cosa que era cierta, es decir, no vamos a decir que la función judicial en el Ecuador no estaba absolutamente podrida, es más, le falta la segunda parte a la fiscal, le falta la parte de los abogados que hacen los enredos con los jueces, etcétera, le falta el cerrar la pinza. Pero, incluso olvídate del tema Metástasis, olvídate de ese tema. El problema de fondo era recursos económicos para el primer trimestre del 2024 y el tema es que se les peló Fito de la cárcel. Ese era el tema. Entonces, el gobierno reacciona políticamente frente a este tema teniendo como, digamos que interín, esta toma de TC Televisión que marca, al igual que marcó el asesinato de Villavicencio, el fin de la primera vuelta del 2023. Ahora, en ese contexto, nos estamos acostumbrando, y es lo grave, que a mí no me preocupan mucho a ver, violaciones a los derechos humanos graves como las que le preocupan y con absoluta lógica a Angélica,
este reacomodo geopolítico e intervencionismo que le preocupa y con justa razón a Mario, yo les pondría entre paréntesis en este momento, no porque no sean graves, sino porque, a ver, ¿qué hemos visto hasta ahora? A los presos lo que deberían hacer es ponerles esposas y llevarlos a la cárcel. No hay por qué hacerles cantar el himno nacional, no hay por qué hacerles hacer zapitos, no, eso es parte de la escenografía del TikTok, que a la gente le dice, ya están combatiendo. Y en cuanto al reacomodo geopolítico, yo creo que se habría dado de todos modos. Y a los americanos tampoco les interesa ni tener base militar en el Ecuador porque es cara, y tienen varias en Colombia, pero les interesa de alguna manera poner un freno a 3 hechos que a ellos: tráfico de personas y tráfico de drogas. No les preocupa, a ver, no quieren erradicar el tráfico de drogas, lo que no quieren es que sea demasiado. No quieren erradicar el lavado de activos, porque la mayoría de esos activos salen del país, se van a la banca internacional, sino que no quieren que se perturbe la economía. Y el tráfico de personas no es que no les guste, sino que no les gusta demasiado. ¿Me explico? Entonces quieren tener cierto control en lo que está pasando en el Ecuador. Ahora, eso es un tema ya de geopolítica, de problemas que son regionales. Dejémoslos a un lado un momento. En este instante, si no habría habido la toma de TC, ¿qué argumento tenía el gobierno para plantear la subida del IVA al 15%? Porque crímenes por sicariato habían todos los días. Porque explosiones de carros, fugas. Exacto, fugas, explosiones de autos habían todos los días. Dime, si no se produce la toma de TC, ¿qué argumento tenía el gobierno para poner el IVA al 15%? Ninguno. Y ese IVA del 15% no es que sea la factura de la guerra, no. Ese era un ajuste que estaba cantado casi desde diciembre del año anterior. A mí lo que me molesta de esta historia, y con esto termino, es que el análisis termina siendo un análisis, o sea, a los ecuatorianos nos están obligando a hacer un análisis casi en tiempo real. O sea, se produce el escándalo y reaccionas y quieres analizar sin tener sedimentos. ¿Por qué? Porque ya aprendieron cómo hacerlo con el crimen de Villavicencio. La derecha en el país y los grandes grupos de poder aprendieron cómo hacerle saltar al Ecuador al brinco con el crimen de Villavicencio. Después aprendieron a hacerle saltar al brinco y les funcionó la misma fórmula con la toma de TC Televisión. Entonces esto va a ser de espanto, porque como no tienen escrúpulos, nos van a tener al brinco. Ese es el tema de fondo en este momento. Aprovechando este elemento que situaba Ramiro al final, ¿no? De que nos quieran hacer analizar en tiempo real lo que ocurre, pero a la vez a sabiendas de que ya hay experiencias en otros países que nos pueden indicar un poco por dónde ir y por dónde no ir. Angélica, preguntarte, ¿qué podemos aprender, por ejemplo, de los casos de Colombia, de México? Y sobre todo, ¿qué tipo de posturas, articulaciones se requieren en un momento como el actual en Ecuador, desde los progresismos, defensores de derechos humanos y en general actores comprometidos con la democracia en el país y también interesados evidentemente en frenar la espiral de violencia? Pero yo creo que la estrategia efectivamente de la derecha es una estrategia encaminada a debilitar absolutamente la democracia, ¿no? Y esto está ayudado justo por la experiencia que la han utilizado ya en el crimen de Villavicencio, luego con decir que RC es el responsable de mandar a asesinarle, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que esto es muy complejo de enfrentar porque estamos hablando de un mecanismo que termina poniendo a los ciudadanos como simples consumidores de noticias armadas, de noticias falsas, donde no tenemos capacidad de responder porque es unidireccional. O sea, se arma la noticia, viene y ¿cuál es la reacción? La reacción es justamente el pánico, el miedo e incluso la creencia de lo que están diciendo, porque precisamente hay una participación de los grandes medios de comunicación y también de las redes sociales que, contrariamente a lo que muchas veces se dice, ofrecen información de un solo lado. O sea, esta posibilidad de profundizar, de interactuar, no existe. Entonces, tenemos un debilitamiento de la democracia, obviamente como una estrategia real de la derecha para avanzar en este sentido.
Y eso es difícil de combatir, ¿no? Pero me parece que una de las cuestiones fundamentales tiene que jugarle a la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, la Asamblea, que ha sido tan desprestigiada, puede situar el debate, porque los ciudadanos de a pie tenemos la única fuente de información, estos grandes imperios mediáticos y grandes esfuerzos también de los medios alternativos que no logran contrarrestar el discurso del neoliberalismo, de la derecha. Entonces, necesitamos que surja en la Asamblea la posibilidad de la contraposición, del cuestionamiento, porque este debate que se está haciendo acá, el cuestionar, por ejemplo, lo de TC, el cuestionar lo de la declaratoria de guerra, no se ha dado en la Asamblea. Y ese es el espacio, porque por lo menos ahí tenemos la oportunidad, los ciudadanos, de, lamentablemente o afortunadamente, de tener una voz que pueda ser opositora a el planteamiento hegemónico del discurso. Entonces me parece a mí que ahí un actor clave es la Asamblea. Ahora, nosotros como ciudadanos, o sea, tenemos poco margen, pero una de las cuestiones que debemos asumir es analizar, ¿no? Pensar en que efectivamente esto detrás tiene una propuesta económica específica de sobrevivencia, porque el propio gobierno decía que nunca pensó que iba a llegar a las condiciones en que le fue entregado el país, que no había plata para nada. Entonces, tenemos que reanudar el debate público, tenemos que volver a retomar a las organizaciones sociales. Es difícil con el miedo, porque uno de los objetivos justamente del miedo es ese, que no podamos movilizarnos. Pero me parece que no nos va a quedar mucha más alternativa, porque lo otro es esperar sentados que otros decidan sobre nuestro futuro y con con nuestras vidas, porque eso que debió decidirse en las urnas, eso que tiene que decidirse por el modelo de gobierno, ahora lo están decidiendo con el argumento del narcotráfico. Entonces nos atan de pies y manos, nos dicen es que la guerra es costosa, entonces hay que pagar y tienen que pagarlo ustedes, y nos quitan la posibilidad de elegir, porque esa es justamente un atentado a nuestra posibilidad de elección, que es elegir a alguien con un plan de gobierno que dijo que no va a subir los impuestos y que ahora resulta que dice que por la guerra tienen que subir los impuestos. Eso podría mencionar. Con este último elemento, Angélica, yo quisiera más bien habilitar una ronda de cierre brevísima con nuestros invitados, arrancar con Mario, que corresponde el uso de la palabra, y más bien retomar esta afirmación y esta provocación que hacía Ramiro al decir incluso la cuestión geopolítica en este llamado estado de guerra podemos ponerla entre paréntesis, como para conectar con lo planteado por Angélica respecto al lugar que le corresponde, sea legislativo, pero sobre todo a las fuerzas de ese legislativo y también sociales reconocidas como progresistas, como de izquierda, como del campo popular. Mario, ¿qué se puede esperar de la comunidad internacional y de las otras fuerzas que han luchado con trayectorias de conflictos similares en otros países y que muchas están ejerciendo el poder en sus gobiernos, como certidumbre y luz para este momento que atraviesa el país? Súper concreto, por favor, Mario, así alcanzamos una ronda también con Angélica y Ramiro. Bueno, no se puede entender lo que está pasando en el Ecuador sin mirar lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo creo que sí hay que considerar el factor geopolítico, ¿sí? En este momento se está consolidando un mundo multipolar, estamos frente a la decaída del dólar, ¿no? Cada vez el mundo se está desdolarizando y Estados Unidos cada vez está perdiendo su posición hegemónica en el planeta, ¿no? Está claro y más claro que el agua que China ahora es la principal potencia económica, ¿no es cierto? Se están fortaleciendo los BRICS, entonces Estados Unidos no quiere perder lo que es su patio trasero y tiene que actuar en consecuencia. Entonces, muchas de las cosas que pasan en América Latina hay que también entenderlas. No se puede entenderlas sin comprender lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo discrepo
con Ramiro, francamente, este tema, ¿no? Obviamente, lo que pasa internamente en el país es lo determinante, pero hay un factor que influye externamente y tenemos a un presidente, obviamente, pro-occidental, pro-gringo, es más, nació allá, ¿no? Entonces no está alineado de manera inclusive poco inteligente, porque va a entregar supuesta chatarra, ¿no es cierto?, de armamento soviético, ¿no?, o ruso a Ucrania, cuando Rusia es la que nos compra las flores y el banano. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿No? Eso no es una visión de una política internacional o geopolítica inteligente, ¿no? Y le estamos comprando un enemigo gratuito. Eso es lo que está haciendo Noboa con su visión, ¿no es cierto? Entonces, no me parece. Yo creo que, insisto, nos están jugando al miedo por objetivos políticos, ¿no? Hay toda una gama de operaciones psicológicas en curso, que esto no es nuevo, ¿no? Eso viene desde el gobierno de Moreno, ¿no? Para implementar un modelo neoliberal ahora por la vía militar, ¿no? Se inventa una guerra, insisto. Sobre no esta hay idea, una Mario, y quizá quisiera repreguntar con ello, y más que preguntar, una precisión de cierre con Angélica, un minuto máximo, Angélica, si alcanzamos también a cerrar, respecto a esta casi dicotomía que se plantea en un escenario de guerra, y ¿es posible el aseguramiento de derechos humanos y pensar en una vida digna mientras se sale de esta situación de crisis? Porque parecería que las izquierdas están acorraladas, han llamado a unir esfuerzos a la causa oficial y parece que se están diluyendo. ¿Cuál es la posición ahí, Angélica? Un minuto, gracias. Bueno, yo creo que la situación de violación de derechos humanos en el Ecuador es sistemática, ¿no? O sea, el hecho de que el tema de los derechos sociales, que siempre ha sido escondido, que siempre ha sido disminuido, es justamente la que nos ha llevado a una situación del florecimiento del crimen y también la impunidad de los grandes capitales. Entonces, yo diría que la violación de derechos humanos es sistemática en nuestro país. A eso añádele el conflicto creado o verdadero. Es decir, yo creo que no vamos a salir bien librados como país de este conflicto, a menos que apelemos a la conciencia de las élites que en este momento nos gobiernan, y yo creo que por ahí mejor es perder esperanzas. Entonces yo creo que no nos va a ir bien y que, pues bueno, hay que ver qué es lo que hacemos, pero eso diría. Gracias, Angélica. Y vamos con Ramiro, que suele ser incluso más pesimista en sus apreciaciones. Ramiro, ¿qué esperar de las fuerzas que no gobiernan, que se reconocen como alternativa dentro del campo popular, progresista o de izquierda para este escenario? Generalmente a la izquierda no le va bien en los conflictos de guerra, dicen. ¿Cuál es el lugar que en este momento inédito del país le corresponde a las mismas? Bueno, asumir el rol legislativo que les corresponde. Es decir, el progresismo tiene en este momento un escenario donde debes hacer escuchar su voz y la voz de sus mandantes, que es la Asamblea, y no caer en la trampa de que todo el que se opone a lo que propone el gobierno es narcotraficante. O sea, no tiene nada que ver el ajuste económico con el conflicto interno. Y eso hay que decirlo claramente en la Asamblea. Cuidado, y ahí sigo las aprehensiones de Isabel, cuidado, y la opositora radical y defensora de la economía se transforma en la señora Romo y los ñatos de Construye, que se oponen abiertamente al tema económico como debería ser. Entonces, la Revolución Ciudadana, un poco para que no le pisen los callos, está medio tibia en este tema, cuando debería la Revolución Ciudadana y el resto de fuerzas progresistas, la CONAIE incluida, tener un discurso muy claro en el tema económico, dejando el conflicto a un lado. Finalmente, en el conflicto todos tenemos que sumar el hombro, sin duda, mientras haya respeto a los derechos humanos y mientras no haya quebrantamiento de la verdad. Pero en el tema económico y el conflicto aparte, eso es otra cosa. Isabel, cerramos contigo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde en Frente Radiosa. Angélica Porras, Mario Ramos y Ramiro Aguilar, que nos acompañaron. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.